Buenas noches, amigos. Bienvenidos a nuestro programa en vivo de Plan B. Saludamos a Juan Carlos Calderón. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Fermín. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos listos para iniciar una nueva jornada con los temas del día, los análisis de las noticias que se han dado hoy y las explicaciones pertinentes, y además con dos importantes invitados, Fermín, el ingeniero Henry Yandún, ingeniero eh, eh, en construcción, ingeniero civil, presidente o director de esta asociación que se llama Constructores Positivos, y Gustavo Isch, consultor político, quien también hablará con nosotros sobre cómo los políticos han manejado la pandemia. Buenas noches, ingeniero Yandón. Buenas noches, Gustavo Isch. Bienvenidos. Buenas noches, Juan Carlos, Fermín, Gustavo. Buenas noches a las personas que nos escuchan o miran. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a todos ustedes y a quienes nos están escuchando. Agradecemos la presencia de nuestros invitados. Vamos a conversar con ellos en breves momentos más. Vamos a empezar con las noticias del día, con el repaso de los hechos más importantes de la jornada. Como siempre, las cifras relacionadas con la pandemia, con la infección por coronavirus que se ha extendido por el Ecuador y el mundo. Vamos a revisar entonces las cifras de hoy. Recordemos que estas son cifras oficiales que tienen relación con la situación del coronavirus en el Ecuador. El gobierno reconoce hasta el momento 10.850 casos confirmados, ha descartado 10.757 casos, tiene con sospecha 13.233. Esta es la cifra que corresponde a las muestras que aún no se procesan. Hay casos con alta hospitalaria que suman 1.262 y también hay una cifra oficial de fallecidos diagnosticados por COVID. Esta cifra oficial de fallecidos diagnosticados, vamos a ver, este cuadro nos presenta el total, la evolución de los contagios en el Ecuador desde el 13 de marzo hasta el 22 de abril. Tenemos una tasa de letalidad de 4.94%, es decir, de cada 100 personas, estas son efectivamente las que mueren de cada 100 personas diagnosticadas. Esto hay que tomarlo en cuenta, no es el total de muertos que se registran, sino solamente el total de personas, sobre el total de personas diagnosticadas. La mayoría se concentran en la provincia del Guayas, mientras Pichincha se acerca a los 1.000 casos. Tenemos 926 casos en la capital y su provincia. Con respecto a los fallecidos, hoy se han registrado 1.489 muertes relacionadas con esta enfermedad ocasionada por este nuevo virus que actualmente azota a la humanidad. Juan Carlos. Es de mencionar que los casos de fallecimientos están vinculados, o sea, la cifra de confirmados es menor a los fallecidos que se reportan como que tienen un nexo con la enfermedad. Explicábamos ayer, este nexo el nexo epidemiológico tiene que ver con las personas que hayan tenido síntomas, aunque no les han llegado los resultados de los exámenes. Ellos han fallecido antes y no han llegado los resultados, y por eso se pone como probables muertos COVID-19. Lo que vamos viendo es que nos acercamos a los 1.500 fallecidos. Lo que vamos viendo además es que se mantiene la cifra de 13.000 sospechosos, que quiere decir que se han tomado las pruebas y que están esperando resultados. Hoy, Fermín, el ministro y las autoridades, la ministra Romo también en su informe, hablaron sobre las pruebas represadas. ¿Qué es lo que dijeron? Bueno, las pruebas represadas continúan siendo procesadas. El ministro de Salud dijo que probablemente el día de hoy ya se pueda terminar la cantidad de pruebas
que están sin analizar. Recordemos que estas pruebas se toman a través de una muestra de las mucosidades de las vías respiratorias y pueden ser guardadas por un tiempo. Eso es lo que están haciendo hasta poder procesarlas en un laboratorio en la península de Santa Elena. También hubo otros anuncios hoy por parte de las autoridades relacionados con los salvoconductos. Los nuevos salvoconductos para actividades particulares tendrán validez por un solo día. Es decir, si usted quiere salir a una cita médica, por ejemplo, tendrá que tramitar en la página web del Ministerio de Gobierno un permiso única y exclusivamente para ese día. El objetivo del régimen es evitar que sigan circulando gran cantidad de vehículos en las ciudades ecuatorianas y también evitar lo que se considera es el mal uso de estos salvoconductos. Juan Carlos, también tenemos un anuncio realizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Anunció que su propuesta de reactivación comercial ha sido aceptada, lo hizo Pablo Rosemena en su cuenta de Twitter. ¿Y en qué consiste esta propuesta de la Cámara de Comercio? La elevaron al ministro de la Producción, Iván Montaneda, y luego entendemos que esto pasó al COE. No hay nada oficial todavía en el COE, pero consiste en reactivar la actividad comercial, ¿no es cierto?, en todas las empresas guayaquileñas formales a través de el proceso de compraventa, o sea, la apertura del mercado con actividades no presenciales. Esto quiere decir que la venta se haga vía digital, con páginas web o telefónica, y la distribución se haga asimismo de una manera no presencial hacia los domicilios. Llevar, tipo Amazon, ¿no? Llevar los pedidos hasta la casa en el sentido de que es necesario, fundamental, que Guayaquil retome la actividad comercial. Entendamos, Guayaquil es un puerto comercial absolutamente dedicado al comercio, a la compra-venta de bienes y servicios, y está a punto de que la gente abandone el tema de la disciplina social, abandone la cuarentena, precisamente para dedicarse a actividades. Y precisamente para eso está invitado el ingeniero Yaldún, ya hablaremos en unos minutos con él, porque efectivamente los gremios empresariales, los gremios de los sectores económicos están empujando de alguna manera la salida ordenada, comprometiéndose a protocolos, comprometiéndose a mantener la cadena sanitaria, es decir, de las personas que están en actividades donde no debes estar en tu casa, como la construcción. Y el otro tema, Fermín, tiene que ver con lo político, la renuncia irrevocable de Paul Granda. Es la segunda renuncia en realidad, la hizo el 7 de abril, el presidente no se la aceptó, y hoy ha presentado una renuncia irrevocable, una larga carta de renuncia en la cual culpaba a sectores que quieren destruir la seguridad social de los ataques en su contra. No entregó ninguna explicación en ella sobre el proceso fallido de contratación de $10 millones de insumos en el IES para afrontar el COVID, de cuales algunos productos se detectaron sobreprecios, pero que afectaron efectivamente a gente de su entorno, y él precisamente ha aceptado digamos, él es el responsable político de esta situación, y en su carta simplemente ha culpado a los demás. Ha dicho que hay sectores que buscan, o sea, que ha sido víctima de sectores que han poderosísimos intereses que buscan destruir la seguridad social. Desafortunadamente no ha mencionado uno solo de estos sectores, no los ha identificado. Ha sido una cuestión muy general, lo cual deja en la misma situación a la seguridad social, porque no sabemos qué sectores quieren destruir la seguridad social, Fermín. Así es, habrá que ver si en esta ocasión le acepta la renuncia el presidente al ingeniero Granda, exalcalde de Cuenca, y también parte de uno de los círculos políticos más cercanos al primer mandatario, ¿no? Vamos a ver otra noticia de interés hoy, que fue que Ecuador usará como marcador el crudo Brent. Recordábamos ayer la inestabilidad del precio del petróleo, y esto ha motivado que las autoridades petroleras indiquen que van a cambiar
el crudo marcador ecuatoriano. Al parecer, el precio del petróleo se puede fijar con base en este crudo Brent, que es un crudo que se comercializa en base a los petróleos europeos. Vamos a ver el precio del petróleo el día de hoy. Ustedes pueden ver, ha habido una recuperación del crudo WTI, que es el que tradicionalmente ha sido el crudo marcador ecuatoriano, casi hasta los $12 por barril, y también, mientras que el crudo Brent está cotizado en $19.71 por barril. Las autoridades petroleras anunciaron entonces su intención de cambiar el crudo marcador ecuatoriano al crudo europeo Brent. Bueno, estas han sido las noticias del día y queremos dar paso a nuestro invitado, el ingeniero Henry Yandún, quien se encuentra ya con nosotros y va a conversar con Juan Carlos sobre algunos temas de interés. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, buenas noches. Gracias, ingeniero. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Tenemos algunas inquietudes. Ustedes han planteado algunas medidas para salir de una forma ordenada y recuperar la actividad en el sector de la construcción. Quisiera primero conocer de su mano, de su primera fuente, cómo ha sido el impacto de esta paralización en el sector de la construcción y cuáles son las propuestas importantes que ustedes hacen al respecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, en la construcción hay 486,000 personas dedicadas a esta actividad de manera directa. Normalmente se ha creído que la construcción es 10% del PIB, pero eso es exactamente la gente y el trabajo en la construcción. Pero hay un análisis que incluye ya las actividades conexas, es decir, las fábricas de cemento, los volqueteros, las ferreterías y todo eso, y ahí llega el valor agregado bruto del orden de $20,000 millones. Entonces, está paralizada toda la construcción, o sea, el impacto es gigantesco, y cuando va a empezar en la época post día cero, obviamente va a haber un problema de que mucho de la demanda se ha neutralizado, porque las personas ahorita técnicamente ya no tienen para comer, tienen dudas de mantener el empleo. No obstante, tenemos varias propuestas nosotros, no nos hemos quedado. Yo pertenezco a un colectivo que se llama Constructores Positivos, que yo diría que es el primer clúster que hay en la sociedad que aglutina a todos los entes que tienen que ver con la construcción. Respecto al reinicio de actividades, la sociedad tiene que entender que no es reinicio de actividades, esto es un piloto. El tema es de que los ecuatorianos tenemos que entender que en el momento que las autoridades digan regresen a trabajar el día 20 de no sé qué mes, no quiere decir que el virus se fue el día 20 y que podemos ir a trabajar. Significa que los ecuatorianos tenemos que tener ya una cultura de protegernos. Entonces las autoridades son las que han decidido que sea la construcción. ¿Por qué razón? Porque una construcción es un cerco sanitario, técnicamente, físicamente es un cerco sanitario, es un terreno aislado. Y además, la gente de la construcción tiene más costumbre que un banquero, por decir una cosa, de tener protecciones físicas, como es un casco, un arnés, la misma mascarilla, los lentes. Hay más cultura porque ellos están bajo riesgo de caerse, por ejemplo. Entonces, por ahí va el tema. Y el otro es que la construcción es la columna vertebral de la economía, porque ahí confluye un montón de actividades. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto piloto? Primero, hacer un protocolo. El protocolo ya lo tenemos hecho, lo hemos realizado con varios expertos. Está en aprobación por parte de las autoridades y básicamente, digamos que ya está autorizado el protocolo. Y luego se designan unas empresas piloto donde se testea, se prueba el protocolo, la funcionalidad. Y una vez que esto funciona, el resto de colegas tiene que aprender de estos pioneros cómo es que vamos a trabajar en la construcción. Entonces, el tema no es tan sencillo, no es tan fácil, porque yo también imaginaba que decían, el lunes empieza la construcción y todos vamos a trabajar, ¿no? Si hacemos en desorden, vuelve a rebrotar la enfermedad, la contaminación, el contagio, y el tema es grave. La sociedad tiene que entender que nuestra vida cambió y vamos a tener que tener protocolos, inclusive para irnos a la tienda o para cualquier cosa. Será hasta que se encuentre una vacuna, es decir, durante 2 años vamos a estar viviendo con protocolos. Ingeniero, ¿en qué consiste, o mejor dicho, cómo se han escogido estos proyectos pilotos
¿Qué proyectos pilotos son? O sea, Pero son 30 proyectos, son 30. 30 proyectos. Fue un lío aglutinar eso. Entonces, cogimos proyectos chiquitos de 15 personas, proyectos medianos y proyecto un grandote de 600 personas. ¿Ya? Cogimos proyectos donde está empezando la obra, o sea, recién van a mover la tierra, y proyectos de media obra, acabando la obra, inclusive proyectos terminados, ya les explico por qué. Tomamos proyectos que hacían casas, o que hacían centro comercial, o que hacían edificios. La idea es tomar ejemplos de proyectos, hay de diferentes provincias también, ¿no? Diferentes proyectos para que testemos, para que probemos. Entonces, unos van a probar cómo funciona en este caso, cómo funciona este caso, y sacar una escuela y afinar el protocolo y luego decir, vean, colegas, esto sí funciona y tienen que aplicar todo el mundo este protocolo. De eso se trata. Ahora, esto demorará, es decir, la aplicación del protocolo y los pilotos, ¿cuánto tiempo se supone? ¿Una semana, 2 semanas, 3 semanas? Claro, Reinicie la actividad. eso no se sabe porque la ciudadanía tiene que entender que esta no es una decisión empresarial. Esta es una decisión de salud, de los técnicos de salud. Entonces, ahorita estamos en semáforo rojo. Probablemente de los 30 proyectos ellos digan, en este barrio usted sí puede empezar. En este barrio no puede empezar. O sea, ellos van y pueden decir, empiece, y después de unos días puede decir, salga. Es que la sociedad tiene que aprender que eso va a pasar. Porque si se dice, ahorita podemos hacer semáforo verde para este barrio, después de una semana el barrio no cumple las cosas, se contamina un poco más, entonces capaz que a ese barrio otra vez se le clausura. De eso se trata. Los ecuatorianos tenemos que estar dispuestos a que va a ser una cosa que todo manda los técnicos de salud, no es una decisión empresarial. Ahora, esto tiene un elemento transversal que es la corresponsabilidad. El jefe de obra, por decirlo así, o el inversionista en ese proyecto, debe de alguna manera corresponsabilizarse de la aplicación estricta de ese protocolo, rendir cuentas, hacer lo que yo llamo la cadena sanitaria, es decir, que no se rompa, así como tenemos una cadena de frío en general en los productos. Aquí igual tenemos que tener una cadena sanitaria. ¿De qué se compone ese protocolo? ¿Cómo, a su criterio, en el sector de la construcción, qué es lo que hay que cuidar especialmente? Todo es lo mismo para todos los ciudadanos, sino que hay especialidades. Siempre se trata de mantener la distancia física, eso es muy importante. La otra, el tema de la mascarilla, el otro, lavado de manos. De esas tres parte todo. Y también ver quiénes están contagiados cerca a usted, hacer el monitoreo del mapa y controlar esa cosa. Pero en cada actividad son diferentes las cosas. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestras personas. En principio no va a haber transporte público, eso es gravísimo. Entonces nosotros tenemos que velar por nuestra gente desde que les tomamos de su casa, en el proyecto piloto, pero y hay el bus tiene que estar desinfectado, en ese rato la persona tiene que tener la mascarilla, llega a la obra, ahí hay un túnel de sanitización y ahí la persona tiene que entrar con su mascarilla, tiene que lavarse las manos. En la obra tienen que implementarse lavabos, porque normalmente sí hay lavabos, pero no para pensar para este tipo de aplicaciones. Tiene que pensarse en los baños, en el comedor, porque acordémonos que en las obras normalmente la gente sale a comer donde sea, uno va a la tienda, otro va a un restaurante, todo este tipo de cosas. Ya no podrá pasar esto, comerán dentro de la empresa, entonces se hacen facilidades para comer, el lavado, la sanitización, la desinfección de baños. Entonces son detalles en cada actividad. Por ejemplo, el señor que maneja esto tiene que asignar tareas para que la gente no esté densamente poblada, porque ese es el otro número, que no haya densificación en el bus, no hay densificación en la obra, y por eso es que la construcción es un buen ejemplo, porque el que supervisa la obra puede designar tareas con ese criterio. Usted vaya a este piso, usted a este piso, está a este cuarto, este otro cuarto. La idea es que la gente no esté junta. Por eso es que es un lindo ejemplo la construcción para que la sociedad comience a aprender, porque no se trata que se abre la economía y todo el mundo salimos como que no ha pasado nada. El tema es más allá de eso. Gracias, ingeniero. ¿Usted qué piensa del proyecto que envió el presidente al Congreso Nacional, si los aportes que los sectores empresariales y todos los sectores de la sociedad civil tendríamos que realizar para sacar adelante este proceso del país? ¿Qué piensa del tema laboral? ¿Usted cree que es necesario hacer reformas laborales? Y sobre todo la situación de los más desfavorecidos. Ustedes trabajan con muchas personas, albañiles, maestros de obra, de familias muy humildes. ¿Cómo está mirando usted esta situación en lo social? Bueno, son varias sus preguntas, ojalá tengamos tiempo.
La una es cómo miramos la ley. Yo creo que hay que hacer lo que hacen otros países, decidirnos que vamos a apoyar al que está dirigiendo, porque yo creo que es el único país donde ante cada iniciativa hay oposición. Este es una especie de guerra y nosotros no podemos tratar de poner nuestros criterios, nuestras ideologías. Aquí el tema es que tenemos que alinearnos. Yo no estoy de acuerdo con el impuesto, obviamente, yo soy un empresario grande, pero toca, aunque ese proyecto no resuelve el problema, o sea, realmente es una cosa muy pequeñita y eso nos preocupa porque no resuelve el problema. El Ecuador tiene un problema gravísimo, no es como Chile o como Colombia o como Estados Unidos. Estados Unidos emite ayuda ilimitada, sí. Colombia devalúa un poco su moneda, entonces tiene ese dinero que de la devaluación y reparte entre las empresas. O sea, hay apoyo a las empresas. En Chile hay apoyo a las empresas, en Perú hay apoyo a las empresas, Colombia, en todas partes. Aquí en el Ecuador no hay apoyo a las empresas, o sea, nos absorben liquidez. Y yo creo que aquí hay un mal criterio. La gente cree que las empresas tenemos la plata guardadita en algún cajón y no es así. Las empresas, nosotros tenemos la plata en materia prima, tenemos en cuentas por cobrar, tenemos en inventarios, no se tiene la plata. Entonces, por más empresa grande que se crea que se tiene, no hay el dinero para el siguiente sueldo. Técnicamente no hay el dinero. Si quieren llevarse material, hay material, pero con eso de eso no come la gente. Entonces yo creo que ahí hay un criterio equivocado. Además, las empresas grandes son las que mantienen a las empresas pequeñas. No sacan nada dándole un poquito a la empresa pequeña. Si quien le da el empleo le genera el trabajo, es una empresa grande. Entonces yo creo que ahí hay un tema diferente, pero hay que entender la realidad del Ecuador. No, nuestro gobierno no tiene recursos, no tiene ahorros. Entonces, aunque nos duela, toca ayudar, sabiendo que no creo que sea una solución. Respecto a la parte laboral, en la construcción, hace pocos años, el 60% de todos los 486,000 personas que le dije era una relación formal. Ahora apenas es el 42%. ¿Qué significa esto? Que estas leyes que hicieron los asambleístas por ideología, por convicción, por buena intención, el resultado ha sido negativo. Tenemos que ir a los resultados. Yo soy ingeniero y no importa cuál es el punto de vista de ningún diputado, pero tienen que ver a los resultados. Entonces se ha fomentado el desempleo o el empleo informal, es decir, las leyes que impusieron son malas. Y nosotros creemos que para evitar despidos y para fomentar contrataciones, tiene que haber un sistema de contratación, nos llamemos más flexible, más práctico. Imagínense ahorita, antes la ley decía un periodo de prueba de 1 año, sí, y después cambiaron a 3 meses. Todas las personas que estaban en el periodo 0 a 3 meses ya fueron despedidas, todas, por esa absurda ley. Porque si no hubiera habido esa absurda ley, se podría haber esperado a comenzar a trabajar, a ver si funcionábamos o no funcionábamos, y esta gente tendría trabajo. Ese es el problema de esas leyes. Imagínese usted, Juan Carlos, contrata un albañil para pintar su casa. Usted le paga tal vez con factura o capaz que sin factura. Y el albañil contrata a sus peones, pero es un trabajo de 1 semana, 2 semanas. Él no puede contratar a esta persona para que sea su empleado y después tenga que liquidarle con $3,000. Pues ese es el problema de que los legisladores no saben lo que es la vida real. ¿Y qué es lo que fomentan? Que haya trabajo informal. Entonces nosotros creemos que los dirigentes de los trabajadores son dirigentes que defienden a las personas que tienen un trabajo, que tienen unas estabilidades tremendas y todo eso. En ningún rato están preocupados de cómo generar trabajo a los que no tienen trabajo. Si usted es un chico recién graduado y tiene $20,000 para empezar un emprendimiento, toda su familia ahorra los 20,000 para que usted empiece un emprendimiento. Contrata a 5 personas. Si le fue mal en el negocio, en el cuarto mes perdió toda la plata. Entonces el chico que tiene 20,000 no hace el emprendimiento, así de sencillo. En nuestros negocios es lo mismo. Yo quiero exportar. Digo, puchica, pero la exportación ¿durará o no durará? Digo, pero bueno, voy a meter 20 personas. Pero si me va mal, toca despedir. Pero como no puedo, entonces dejo de hacer ese emprendimiento, ese riesgo. Ese es el problema con las leyes que hay ahorita. Gracias, ingeniero Yandún, por estar con nosotros. Todavía quedará mucho por conversar en el momento en que inicien los proyectos piloto, Hay muchas dudas de este momento, muchas preguntas y participación de nuestros seguidores. Eso es importante.
y luego veremos eso y trasladaremos también esas dudas. Una de ellas, por ejemplo, cómo se escogen estos proyectos, ya lo ha explicado el ingeniero Yandún, tiene que ver con, de acuerdo a lo que las autoridades sanitarias decidan. O sea, finalmente, la propuesta se hace desde el sector de la construcción, pero tiene que estar adaptado, ¿no es cierto?, a la realidad de la enfermedad. Es un tema de salud. La selección es un tema de salud, nada más. El problema central es que nosotros no controlamos este momento nada. Quien nos controla es el virus. Ese es el problema. Somos prisioneros de un virus. Somos esclavos de un virus en este momento y tenemos que adaptarnos a esa realidad mientras no matemos el virus. Entonces, claro, esa es la lógica que hay que cambiar. Nosotros hemos vivido toda la vida autónomos, hemos hecho lo que queremos, como queramos. Hoy no lo podemos hacer. Y eso es lo que hay que ir cambiando. Sí. Ya lo haremos cuando matemos el virus. Gracias, ingeniero. Gracias, Juan Carlos. Gracias por la oportunidad. Hasta luego. Gracias. Entonces, ahora continuaremos con Gustavo Isch, consultor político. Bienvenido, Gustavo. Fermín ha hecho una charla con Gustavo durante el día para conversar de algo que le podríamos llamar el figureteo político en esta pandemia. Bienvenido, Gustavo. Buenas noches, Juan Carlos. Fermín, buenas noches. Así es, Juan Carlos. En efecto, el día de hoy nos pusimos a revisar las cuentas de redes sociales de algunos de los funcionarios del gobierno central y también de los gobiernos seccionales y encontramos algunas cosas interesantes. Hay una serie de patrones de cómo están manejando en sus redes sociales su comunicación los funcionarios. Quisiéramos mostrarles algunos ejemplos de esta comunicación política por medio sobre todo de la red social Twitter, que es la preferida del país político, de la atmósfera política, para difundir sus actividades. Esto es una paradoja porque realmente un estudio reciente demostraba que esto no llega a la población masivamente, pero en todo caso los políticos, los funcionarios están firmemente convencidos de las bondades de Twitter. Vamos a mostrarles, por ejemplo, algunas campañas que analizamos el día de hoy y después vamos a comentar de este tema con Gustavo, que como se sabe es un consultor político de larga trayectoria y un experto precisamente en este arte de la comunicación política. Veamos, por ejemplo, les vamos a mostrar a esta hora, Gustavo también puede verla y puede comentarla, estas piezas que hemos encontrado, por ejemplo, en la cuenta de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Twitter permite poner 4 fotografías. De las 4 fotografías tenemos una de la alcaldesa arengando a su personal, otra de un policía metropolitano guayaquileño entregando una caja de víveres, otra de unas camas y una cuarta con la presencia de la alcaldesa. La alcaldesa de Guayaquil, les decíamos, hay una suerte de patrón que están utilizando sobre todo los funcionarios hombres, ¿no? Ellos mismos están cargando las cajas, por ejemplo. Esta es la cuenta de Rodolfo Vaquerizo, él es un funcionario del Ministerio de Inclusión en Guayaquil. Es la persona que está en el centro con chaleco. Él mismo suele cargar las cajas y como estas cajas en particular, dice, las estaban entregando a rockeros y metaleros, pues él está haciendo la señal del rock. Podemos ver también otra publicación del funcionario Rodolfo Vaquerizo, en este caso en una zona marginal cercana a la isla Puná, en las afueras de Guayaquil, donde él mismo desembarca las cajas de la lancha, él mismo entrega a las personas. Y este es un patrón que no solamente lo están utilizando funcionarios como él, sino también, por ejemplo, aquí tenemos un video del secretario Juan Sebastián Roldán. Al igual que en Guayaquil, hoy día comenzamos en Quito con el proceso. Acá tenemos otro ejemplo, un video del secretario, de la cuenta del secretario Iván Granta,
en la que destaca la gestión del gobierno y sus funcionarios. Comparte verdad, comparte esperanza, comparte alegría, comparte amistad, comparte optimismo, comparte solidaridad, comparte esperanza, comparte luz, no oscuridad, comparte manos, comparte aliento, comparte sustento, comparte ideas, comparte verdad. Esto es con acciones, con actitudes, no con impresiones. Comparte verdad, dicen los funcionarios del gobierno. Gustavo, ¿qué te parecen estas piezas de comunicación política en la que hemos podido ver, por ejemplo, un patrón? Vemos al funcionario que llega, coge la despensa, la baja con sus propias manos, la entrega a las personas humildes, se toma la foto, se va, y esto lo están haciendo no solamente en el gobierno central, sino también en los gobiernos seccionales, los alcaldes, los prefectos, los jefes políticos. ¿Cómo ves esta estrategia de comunicación política, Gustavo? Bueno, es definitivamente una puesta en escena. Hay un guión que es común en todos estos casos, o en la mayoría de ellos. Me parece que hay un exceso de exposición en virtud de una equívoca percepción sobre lo que tiene que hacerse en comunicación en momentos como este, independientemente de que es indispensable que los funcionarios públicos, quienes están a cargo de implementar acciones para combatir la epidemia, muestren el trabajo que vienen realizando. Esto no quiere decir que deban aprovecharse estos medios, estos espacios, desde las redes sociales o desde cualquiera que pudieran ser, para manejar una política de sobreexposición individual que en definitiva, por ejemplo, deja de lado factores mucho más importantes como la formación, la capacitación a la ciudadanía, la educación a la ciudadanía en solidaridad, en disciplina, en entender cuál es definitivamente el impacto y la magnitud que el país está enfrentando a partir del desate de esta pandemia. Creo que hay mucho ruido y pocas nueces alrededor de esto, pero que también se evidencia una dispersión comunicacional en el sentido de sus distintos actores tratando de copar estos espacios, sobre todo desde las redes sociales, para generar una opinión positiva que no termina de cuajar, que no termina de convencer, que no termina de disipar la incertidumbre y la opacidad que en la gran mayoría de ciudadanos existe al momento. ¿Cómo empata esto, Gustavo, con la vieja tradición política de la dádiva, ¿no? Porque vemos funcionarios regalando fundas de alimentos. Por supuesto, en esta circunstancia es necesario, pero todos los, digamos que en los barrios marginales ecuatorianos siempre son necesarias estas donaciones. Es decir, porque es Navidad, porque es Día de la Madre, porque hubo una inundación, etcétera. ¿Cómo empata esto con la dádiva tradicional, con los políticos regalando avena, colchones y hasta dinero en efectivo? Claro, porque se parte del presupuesto de que en política lo que no se ve no existe. Entonces es distinto decir, hemos entregado 450,000 raciones alimenticias a los ciudadanos de más escasos recursos, que decirlo y agregar a esto imágenes y agregarle a esto música y agregarle a esto una dramaturgia que, insisto, viene a ser excesiva y a ratos chocante en medio de la crisis por la que estamos atravesando. Lo que tú acabas de señalar, Fermín, implica y significa además que es un criterio compartido por muchísima gente que llama a recordar a un eterno candidato presidencial regalando avena, cargando colchones, regalando incluso dinero o ropa, y no era el único que tenía y acudía a esas prácticas. Esto de demostrar que los políticos unen la acción a las palabras cuando se manifiesta en escenarios tan difíciles, tan hipersensibles como el que estamos atravesando todos los ecuatorianos, puede llegar a generar un efecto contraproducente. Es decir, en algunos funcionarios pueden subir sus niveles de conocimiento, funcionarios o políticos o precandidatos que antes eran conocidos solamente en sus localidades, en sus circunscripciones, a veces de manera muy reducida o muy elemental,
Claro, una vez expuestos a este tipo de actividades y a la capacidad que pueden tener de inundar las redes con estos productos comunicacionales, suben en esos niveles de conocimiento. Algunos incluso podrán subir sus niveles de aprecio, pero ello implica además es un riesgo, es una apuesta, porque en medida de que se acaben esos recursos, en medida de que la crisis se incremente, en medida de que falten respuestas a corto, mediano y largo plazo que sean definitivamente más allá del show, más allá de la dramaturgia, las que empiecen a guiar un criterio de unidad nacional para enfrentar esta hecatombe realmente, que no solamente es sanitaria, sino económica y muy pronto podría ser social. Lo que vamos a tener, o lo que van a tener estas figuras políticas, es un declive de esa percepción. La imagen política el día de hoy tiene una intensidad y el día de mañana puede ser opacada por una serie de circunstancias. Tú nos comentabas más temprano que uno de los factores que puede estar evidenciando esta sobreexposición de ciertos miembros del gobierno es la situación particular personal del presidente de la República, que por su situación, por su edad y por su discapacidad ha tenido que enclaustrarse en el Palacio Presidencial. Esto es lo que motiva que ahora los miembros más jóvenes del gabinete pues sientan que deben salir a recorrer el territorio, como dicen los políticos. Bueno, definitivamente lo que estamos viendo en ese campo específicamente, en lo que tiene que ver con el manejo de la comunicación del Ejecutivo, es clarísimo que el presidente está tomando medidas de recaudo personal e individual que son absolutamente comprensibles y que son necesarias y que es lo que tiene que hacer. O sea, mal haría un funcionario público y más el presidente de la República en las condiciones que tú has señalado de exponerse al contagio y no se diga una situación más grave. Hasta donde yo entiendo y recuerdo, el presidente encargó al vicepresidente y a otros funcionarios de su gobierno tomar todas las medidas de coordinación en territorio para que la respuesta oficial al ataque del coronavirus sea lo más efectiva y lo más coordinada posible. Insisto, lo que decíamos al inicio, de ahí el paso hacia la profusión de productos comunicacionales guionizados, musicalizados, ha transgredido ciertos límites. Eso supone que hay posiblemente un exceso de sobreexposición de algunos de ellos. Quizás en esto tenga que ver una gestión de comunicación de sus propios equipos, quizás sean las circunstancias del momento en las que pretenden posicionar que hay una gestión que va de la mano con lo que se dice y está tratando de mostrar lo que se hace, pero en esas circunstancias la dispersión es manifiesta. Creo que hay autoridades locales, por ejemplo, que también han sido víctimas ya no del coronavirus, sino de este afán de protagonismo, con unos tonos épicos en la producción de sus piezas comunicacionales, de sus discursos, de sus convocatorias, y realmente ha sido patético lo que ha ocurrido más bien con algunos de ellos. Sobre todo las ciudades más grandes como Quito y Guayaquil han evidenciado que un mal manejo de la comunicación en circunstancias tan sensibles como esta produce el desgaste de esas figuras, pero eso no es lo que nos interesa a la mayoría de los ecuatorianos. Lo que le interesa a la mayoría de ecuatorianos es una política de comunicación asertiva, es una comunicación que logre conjuntar los intereses diversos y dispersos de los actores políticos, de los sectores empresariales, de los movimientos sociales, y no se diga de la ciudadanía, en un camino con un objetivo común. Eso es lo que no ocurre. Vemos que además hay una sobreexposición de estas figuras, porque también hay políticos ausentes, hay políticos y organizaciones que se han vuelto invisibles en medio de la pandemia. No sé si parece que el señor Vargas de la CONAIE recientemente ha hecho algún tipo de pronunciamiento, pero durante todos estos días o semanas yo no había mirado ningún pronunciamiento, ningún tema planteado o propuesto desde ese sector que hubiera incidido positivamente en el manejo de esta circunstancia. Y una serie de figuras de mediano, pequeño rango que simplemente han desaparecido del escenario político.
Ello, evidentemente, más allá de que se produzca en un entorno tan limitado como el Twitter, o esas redes, o algunas redes sociales, de algún modo también puede llegar a percibirse en el conjunto de la esfera pública, y tenemos lo que ustedes en este momento han hecho, un seguimiento, una investigación que termina evidenciando las debilidades de, si es que es una estrategia, de una estrategia, y si no es una estrategia, de un comportamiento ingenuo, por decirlo menos, comunicacionalmente hablando. Gustavo, ¿cómo debería ser una comunicación política adecuada a estos tiempos de crisis? Tanto del alto gobierno cuanto al más chiquitico de los funcionarios. Primero tiene que ser seria, tiene que ser objetiva, tiene que ser transparente, tiene que hablar con la verdad, tiene que evitar escandalizar, tiene que evitar reproducción de verdades a medias, este, caer en el exhibicionismo, tiene que ser una comunicación asertiva, tiene que ser una comunicación enfocada a educar a la ciudadanía y a la comunidad, como decíamos al inicio, en cuáles deben ser los comportamientos fundados en la solidaridad, porque crisis como la que estamos atravesando se resuelven con la participación de todos los actores y los niveles en los que cada uno se encuentra, con las posibilidades que cada uno tiene. Hay que recuperar el valor de la solidaridad, hay que recuperar el valor de la sensatez, de la sensibilidad, en función de lograr un equilibrio entre lo que puede ofrecer el sector privado, por ejemplo, lo que puede ofrecer el sector público. El sector privado debe dejar de satanizar desde los operadores políticos de la Asamblea o fuera de la Asamblea al Estado. Si no hubiera sido por el Estado, no digo en este país, sino a nivel del mundo, habría sido imposible contener o responder a la pandemia tal como se ha venido tratando de hacerlo al menos. No se puede satanizar al Estado al punto de confundir las cosas, de pedir que el Estado se reduzca a su mínima expresión y exigir prácticamente que miles de funcionarios públicos, miles de empleados, miles de familias sean lanzados a la calle por el desempleo, cuando tenemos una economía que en este momento no se mueve. No podemos asumir que la salud sigue siendo una mercancía, o debe ser una mercancía. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los que debían ser puestos a disposición de los gobiernos, de los municipios, en definitiva de la ciudadanía, no han podido llegar, porque muchos de ellos han incrementado sus valores, han incrementado sus precios. Hay una demanda en todos los países del mundo por respiradores, por pruebas para diagnósticos que puedan hacerse de una manera más acelerada. Y las empresas privadas de los países más grandes, que también han sufrido los efectos del colapso y los efectos de la pandemia, no se han puesto del lado de la ciudadanía. ¿Qué es lo que han comunicado estos productores? ¿Qué es lo que han comunicado estos laboratorios? De poner al alcance de la mano de los sectores más empobrecidos, de los sectores más desvalidos, medicinas o insumos que puedan haber acelerado una confrontación con la epidemia de manera más efectiva. Hasta el momento no tenemos una vacuna. Yo sé que esto no puede seguramente realizarse de la noche a la mañana, pero ni China, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Gran Bretaña, ni todos juntos han podido en este momento y hasta la fecha, con toda la tecnología, con todos los recursos económicos de que disponen, haber dado una respuesta efectiva, y sin embargo seguimos atacando desde la empresa privada al Estado o del Estado viceversa, pensando que solamente la empresa privada puede poner de su lado y de su bolsillo los recursos para enfrentar lo que tenemos. Creo que hay que establecer ese equilibrio, porque ese equilibrio le va a dar a la gente certidumbre y darle mensajes además absolutamente certeros en lo que tiene que ver con la fe, con recuperar el valor desde nuestras raíces. La gente, y aquí en el Ecuador, tiene que volver a recordar y a valorar de dónde venimos. Este es un país que ha sido sumamente fuerte, valeroso, solidario, generoso, sencillo, humilde, para superar una serie de crisis, desde la economía, desde la política, desde las catástrofes naturales. Y hoy el país está enfrentando la más grande de todas, la amenaza mayor en toda la historia de la vida del país. Debemos regresar a nosotros mismos, acordarnos de dónde venimos, quiénes somos, y potenciar eso. La comunicación debería también basarse y fundamentarse en esos criterios. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo por haber participado en este programa, por haber comentado
comunicación política, algunas piezas de la comunicación política del gobierno y también por este mensaje final. Evidentemente nos enfrentamos al desafío más grande de la historia ecuatoriana y es en estos grandes momentos, en estos importantes desafíos que se ve el temple de los pueblos. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, Gustavo, y seguiremos en contacto. Gracias, Fermín. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, bueno, vamos a seguir revisando los comentarios que tenemos en nuestras redes sociales del programa y algunos relacionados con la primera parte del programa. Vamos a mostrarlos, si te parece, y vamos a seguir absorbiendo las inquietudes del público que se ha comunicado con nosotros a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Recuerden, ustedes pueden hacer comentarios a través de las redes sociales. Tenemos un comentario de de Jacobo Soldán Pasternak, de Primera Plan B. Muchas gracias a Jacobo Soldán Pasternak. Tenemos otro comentario de Urgiles Andre. Dice, es muy cómodo decidir que quieren hacer un piloto desde la comodidad de poner en riesgo vidas ajenas. ¿Tú crees que se ponen en riesgo vidas ajenas al rehabilitar algunas empresas, Juan Carlos? Bueno, todos estamos en riesgo. Desde que salimos a hacer compras, desde que salimos a la calle, insisto, todos estamos en riesgo. El punto es, ¿cómo enfrentamos el riesgo? O nos escondemos o salimos a enfrentarlo. Y si salimos a enfrentarlo, hay que salir con inteligencia. Yo lo veo como un tema taurino, perdónenme la metáfora o la comparación, pero el toro que estamos enfrentando es muy bravo, muy grande. Tenemos que ser buenos toreros, es decir, enfrentarlo con inteligencia, con nuestros recursos tecnológicos, etc. Los proyectos en este momento de la construcción, ya el ingeniero Yandún lo explicó, pilotos, son 30 proyectos pilotos, no nos olvidemos, en varias partes del país, están superditados a cómo se comporta el virus y la enfermedad en estos sectores, en algunos sectores. Por ejemplo, en Guayaquil, si tienes un proyecto en la zona de más alto riesgo, no lo vas a abrir. O sea, no, hay que tener un poco de sentido común. Pero sí puedes abrirlo en sectores, en sitios donde hay menos riesgo. Y eso ocurre, el ingeniero Yandún no lo mencionó porque hablaba desde el sector privado, pero también se van a abrir proyectos públicos. Por ejemplo, están pensando en reabrir la construcción del aeropuerto de Manta. Es decir, hay que generar la economía, hay que volver a caminar y todos vamos a salir. Cuando tengamos que salir y debamos salir, estamos en riesgo. Entonces, y en riesgo de perder la vida, no es cosa sencilla. Por eso son los cuidados y todo lo que tenemos que tener, Fermín. Tenemos otro comentario de Eduardo Sánchez. ¿Cómo se ha realizado la elección de las empresas que van a ejecutar el plan piloto? Esto me parece lo ha decidido más el gobierno, ¿no? Que las autoridades, que el sector privado. Claro, el sector privado presenta la propuesta, los proyectos, estos son los que tenemos. Además, tiene que ver con el compromiso de los responsables de los proyectos para cumplir los protocolos. Ese es el protocolo que este momento se está aprobando, pero no solo para la construcción. Como decíamos al principio, el sector comercial de Guayaquil tiene también sus protocolos ya para empezar a trabajar. Miren, hemos venido funcionando como tal en el tema de la comida. ¿No es cierto? Ustedes, ¿quiénes no han pedido comida a domicilio en este momento? Yo en casa lo hemos hecho 3 veces digamos, los domingos para darnos una canita al aire, pero la gente viene absolutamente protegida, la gente que trae en las motos, tienen todos los protocolos, lo hacen ellos, sin necesidad de que haya una aprobación del COE o de nadie. La propia gente ha desarrollado sus propios cuidados. Hay decenas, centenares de pequeñas empresas que están entregando productos orgánicos, productos de emprendimientos propios, sectores campesinos rurales incluso, y urbanos que están entregando canastas y todo eso, y que tienen dificultades de movilización, pero que lo están haciendo con sus propios protocolos. Eso es lo que tenemos que hacer. Digamos, no podemos quedarnos encerrados de por vida. Se están escogiendo cómo.
de acuerdo a las capacidades que tengamos cada uno de enfrentar y salir a la calle con los cuidados que tengamos que tener. Tenemos otro comentario de Los Fósiles, dice, es necesario iniciar este plan piloto con todos los protocolos necesarios, es la vía para regresar a la nueva normalidad. En efecto, eso es lo que estamos comentando. Hay un comentario que quería vinculado a lo que estuvo Gustavo Isch acá con nosotros, de Alison Sur. Decía, ¿existe alguna, hasta el final, exactamente, existe alguna figura política que haya estado manejando de forma adecuada la comunicación durante esta pandemia? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que habrá tiempo para las evaluaciones. Lo lamentable es que las figuras, los políticos, no dejan de ser políticos, piensan políticamente, y en el Ecuador, desafortunadamente, el hacer política es creer que se tenga que tener esta presencia de el líder, la persona de dádivas, que entrega cosas. Ha habido, ante la ausencia de ciertos liderazgos nacionales que han sido notorios, o cuestionamientos a otros liderazgos, es evidente que aquí en el Ecuador se ataca demasiado a los políticos, y también los políticos, como se dice, dan motivo. Pero sí, a Gustavo le quería preguntar, y algún rato lo haremos, por ejemplo, el caso de Jorge Yunda en Quito. Empiezan a circular incluso encuestas, porque yo no sé cómo hacen encuestas. En realidad, si estamos todos encerrados, ¿cómo hacen las encuestas? Pero, o tal vez por teléfono, no sé, por correo, pero según ciertas encuestas, tiene un 80% de aceptación. Su labor versus un 50% del vicepresidente, un 25 o 30% del presidente. Yo no sé si eso importa ahora. La verdad, ¿a quién le importa si uno es más popular que otro este momento? Yo creo que a la gente le importa dos cosas. Uno, cómo nos vamos a cuidar de aquí en adelante. ¿Qué vamos a hacer si nos enfermamos? Si el sistema de salud está listo. Y tres, ¿cómo vamos a pagar nuestras cuentas? Yo creo que eso es clarísimo para todo el mundo, y eso es lo que tienen que resolver y importarnos, no la imagen del político. Entonces, sí me parece que es una preocupación que interesa a los asesores políticos, pero este momento no es el interés de la gente. Tenemos un comentario de Hernán Espinel, quien dice, una profesora colombiana en Harvard, dice que no se debería romper la cuarentena, es muy riesgoso. En efecto, ningún país está planteando romper totalmente la cuarentena, volver a la normalidad, sino hacerlo por etapas, por sectores, y como explicaba el ingeniero Yandún, tomando en cuenta consideraciones epidemiológicas. Mientras no haya una vacuna o un tratamiento efectivo, la humanidad estará expuesta a esta enfermedad flotando en nuestras ciudades de manera constante, ¿no? En una amenaza constante. Oye, hay uno, bueno, todo es populismo puro. Sí, esto dice Pato Core, todo esto es populismo puro, probablemente se refiere a la comunicación política que analizábamos. Al final, Fermín, hay un comentario de Katy Mónica Pérez Calderón. Al final, ella dice exactamente, ¿qué pasa con las empresas proveedores de la construcción? ¿También van a ser seleccionadas? ¿Cuándo van a darse esos procesos? Es una muy buena pregunta, Katy, gracias. Porque efectivamente, como decía, la construcción tiene una enorme cantidad de empresas conexas, asociadas, desde la señora que vende el mote, que no sabemos cómo ir a vender, incrementa costos. Por ejemplo, el presentarnos en una empresa de construcción, por decirle ejemplo, que tiene estas actividades con esto. Y los proveedores, ¿quiénes son? ¿Cómo van a hacer a participar de nuevo? Los que en el hierro, los camiones que traen el cemento. Todo eso tendrá que ser controlado debidamente. De eso se trata el protocolo. Por eso demora un poco, porque efectivamente tenemos, mencionaba, por ejemplo, ya no podemos dejar que la gente salga a comer, porque no va a haber, además, como salía a comer al mediodía en su descanso, sino que tendremos que implementar comedores. ¿Quién va a proveer de la comida? Eso va generando ingresos para las personas que hacen la comida. Y eso genera ingresos para quienes venden
la materia prima para la comida. Y así tenemos una cadena y pasa en todos los sectores pasa esa situación. Entonces, el proyecto piloto es fundamental que funcione. Y si funciona bien, todos nos vamos a acoger a esos protocolos, se implantarán de alguna manera estableciendo las diferencias para cada área. Por ejemplo, aeropuerto está funcionando. El aeropuerto de Quito, vemos todos los proveedores y las cadenas de grandes centros comerciales, de grandes supermercados que están abastecidas, ¿no es cierto? Eso significa gente trabajando, gente cumpliendo protocolos. Los cajeros están ahí. Si teniendo un protocolo, ustedes han comprado en un súper, y ahí ven que, por ejemplo, ya no te piden la cédula, no cogen la cédula, te dicen, dícteme el número, ¿no es cierto? Incluso ya no tienes que firmar en la tarjeta de crédito. Eso es un protocolo. Todo eso tiene que tener el detalle al más mínimo, porque, claro, en cualquier momento te puedes contagiar en el esfero que cogiste, en el papel que no, ¿no es cierto? Y todo eso. Y ya depende de nosotros también hacer lo propio, es decir, andar con la mascarilla, ponernos los guantes, cuando necesitemos lavarnos las manos, etcétera, etcétera, Fermín. Tenemos otro comentario que dice, a criterio individual, ¿cómo se percibe la comunicación política desde el referente a las verdades a medias? Si bien un caso o ejemplos del vicepresidente en Guayaquil, generando una opinión positiva en redes que contradicen con los videos de los ciudadanos. Sin duda hay un pulso, ¿no?, entre la comunicación política, entre los comunicadores en Internet y lo que la ciudadanía sube a las redes sociales. Esto es lo fascinante de las redes sociales, la posibilidad de que los ciudadanos participen en el debate público. Y evidentemente, pues, digamos que en esto cada cual tira para su lado, ¿no? Efectivamente, el tema de la política es una situación de pasiones, de emociones. Nos cuesta todavía superar eso. O sea, de muchos sectores muy sensatos le hacen un llamado a pensar a la nación, pensar en el país, básicamente. O sea, en el país somos todos, ¿no? Y de hecho, todos estamos en este barco, y de ahí lo que tenemos es que cuidar de los menos favorecidos en este momento. Pienso, por ejemplo, en los sectores, los migrantes venezolanos. ¿Qué está pasando con ellos? Nosotros hemos visto cómo ellos, hasta antes de la epidemia, vivían en condiciones muy precarias ya, vendiendo en la calle, viviendo en un cuarto, familias enteras complicadas en la calle, viviendo en la calle, pidiendo hasta limosna. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Cómo están? O sea, hay gente que se preocupa por ellos en este momento. Estaremos en estos días tomando contacto con Jefferson Díaz, que es uno de sus dirigentes, pero es un tema que tenemos que abordar, que enfrentar. Ese tipo de cosas tienen que ver con la preocupación. Lo que Gustavo decía y lo que hace este comentario muy pertinente de Lenín Fuertes es precisamente eso. La comunicación política tiene que estar asociada a la realidad. Yo veo políticos que están fuera de la realidad, en la asamblea hay políticos, se les oye, se les escucha, están fuera de la realidad. Un ministro me decía, esto es más peligroso que político en cuarentena. En realidad, hay políticos que están en cuarentena en este momento y que no saben qué hacer, cómo hacer para figurar. Los asambleístas le han hecho, ya llevan casi 100 pedidos de comparecencia a los ministros en esta crisis. Hasta una semana eran 90, yo creo que aumentaron más, ya voy a confirmar el dato, pero hasta hace una semana habían hecho 90 pedidos de comparecencia de ministros a la Asamblea Nacional. 90, no 9, no 10. Es decir, ellos creen que los ministros tienen todo el tiempo del mundo, los funcionarios o viceministros, lo que sea, para sentarse a las 8 de la mañana en un Zoom a escucharles sus peroratas y lo que les van a exigir que hagan. Está bien la fiscalización, pero yo creo que no es el momento. Es el momento de aportar de alguna manera en su área para qué yo puedo hacer por mi país en este momento. ¿Qué puede hacer un político en cuarentena en este momento por su país? Bueno, lo mínimo no sembrar la división, lo mínimo no sembrar el caos, no buscar la quinta pata al gato. O sea, está bien, tengamos
un poco de tranquilidad en ese sentido. Pensemos que la prioridad sigue siendo lo sanitario. Ya el punto, la crisis, la catástrofe humanitaria de Guayaquil parece que pasó a segundo plano. O sea, no es así. No ha pasado a segundo plano. Todavía esperamos que haya una segunda, incluso una tercera oleada de epidemia. Esperemos que las cosas sucedan y la política, pues hagámosla para el bien común, no para nuestra figuración personal, Fermín. Creo que con eso Bueno, podemos Carlos, con terminar. eso concluimos esta noche. Les agradecemos mucho por su sintonía en este espacio. Recuerden que este programa se reprisa en nuestro canal de YouTube. Mañana a la misma hora continuaremos con temas de interés y con invitados especiales. Muchísimas gracias a todos ustedes y por mi parte ha sido todo. Muchas gracias, bienvenidos. Les esperamos mañana y estaremos pendientes para informar cualquier noticia que amerite. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.